Bueno, se lo comentábamos al principio y cambiando de tema, seguimos hablando del máster de la señora Cifuentes. La última noticia es esa declaración por parte del presidente de la CRUE, de la Confederación de Rectores Universitarios, que esta mañana abundaba en las graves irregularidades en el máster de la señora Cifuentes. Y bueno, hemos invitado al programa a Carmen Edrosa, de Abogados Edrosa. Ella es abogada penalista y queremos saber algunas de las consecuencias legales para buena parte de los intervinientes en esta historia del máster de la señora Cifuentes. Por ejemplo, esas personas que dicen, y además peritos caligráficos han hablado de esa falsedad en algunas de las firmas, de esas 3 actas, de 3 asignaturas en el máster de Cristina Cifuentes. ¿Qué les puede, qué pueden ejercer judicialmente en el caso, por ejemplo, el señor Alfredo Ayué, en el caso de Ángela Figueruelo, de la Universidad de Salamanca, en el caso del señor Ayué Buiza de Valladolid y así otros tantos que han hablado? Por ejemplo, Laura Nuño, que ha dimitido, que dice que jamás ha visto este papel, que esa firma, y que parece que, ya digo, que los expertos peritos caligráficos dicen que no son sus firmas. ¿Qué pueden hacer estas personas? Yo creo, en este caso, y como en todos los que se da una denuncia por falsificación, como parece ser el caso, se ponen las actuaciones en conocimiento del fiscal y es el que empieza, digamos, una investigación como acusación pública. Con independencia de eso, las personas que se pueden haber visto afectadas directamente, porque es su firma y ellos no han intervenido, se les va a hacer, como en todos los procesos penales, un ofrecimiento de acciones por si quisieran ejercer sus derechos y, en su caso, pedir los daños y perjuicios que se les hubiera ocasionado. En este caso estamos hablando... ¿Qué delito sería? ¿De qué delito hablamos? Estaríamos hablando, o se podría hablar, claro, hay todo, tiene que pasar un proceso de instrucción y comprobar efectivamente que esas firmas son falsas y el grado de intervención que ha podido tener cada persona. Podríamos estar hablando de un delito de falsedad, de falsificación de documento público, estamos hablando de unas actas, podríamos incluso hablar de un cohecho y también de una prevaricación, dependiendo de la intervención que haya tenido cada uno. Por ejemplo, en el caso de la falsedad, sería distinto si fuera un funcionario o una autoridad, como es el caso de los funcionarios públicos que en su caso hubieran podido intervenir. En ese caso estaríamos hablando de un delito con mayor pena que si fuera un particular. Si fuera un funcionario público, la pena... Una responsabilidad y un cargo, ¿no? Dentro de... Claro, entonces hablando de un funcionario o una autoridad, la pena de prisión podría llegar hasta los 6 años, además habría una multa que podría llegar hasta los 24 meses, pero además habría una inhabilitación que podría llegar también hasta los 6 años. Si fuese un particular, claro. De una cuestión nimia, en absoluto. No, en el caso de que se acreditase que había existido una falsedad documental, de este tipo de documentos. Si fuera un particular, lógicamente la pena sería inferior, la prisión, el máximo que se pena en la ley, me parece que es hasta los 3 años. Exclusivamente aquí, lógicamente, no habría inhabilitación, pero también se impondría una pena de multa. Luego también había que tener en cuenta que dentro de las falsedades se podría dar el caso de que la autoridad o el funcionario que hubiera intercedido, o sea, no que hubiera hecho manualmente, sino que hubiera ayudado y posibilitado, o hubiera hecho, o hubiera dicho o hubiera ejercido, digamos, presión sobre otros para que hubieran cometido el delito. Ahí también llevaría consecuentemente una pena, en este caso estaríamos hablando de una multa hasta 12 meses y una suspensión del cargo. Bueno, pueden estar pensando los telespectadores, ¿no se habla de posibles, aparte de consecuencias políticas? No nos vamos a meter en ese tema, pero legalmente la señora Cifuentes, si se comprobara que ha mentido y que esto está así comprobado, ¿tendría alguna consecuencia legal? Este último supuesto que hemos dicho, de personas que hubieran en su caso intercedido, si ella de alguna manera hubiera intercedido sobre alguien, estaríamos hablando de este último supuesto de la falsedad. Pero, por ejemplo, en el caso de la prevaricación que estamos hablando, pues sí que es cierto que hay opiniones doctrinales que hablan de la prevaricación por omisión, que sería a lo mejor el caso de ella por no haber puesto de manifiesto que eso no era así, que se había alterado un acta.
pero la realidad es bien distinta. O sea, tenemos la última sentencia, los penalistas del Tribunal Supremo de febrero del año pasado, que en realidad en un caso muy parecido hay un profesor de universidad que modifica, o bueno, pone sobresaliente a una alumna sin haberse presentado y sin haber acudido al examen, y sí que se le condena a 7 años por el delito de prevaricación, 7 años de inhabilitación, tanto a él como a la funcionaria, que creo que era jefa de estudios, que fue la que movió todo esto, pero a la alumna no se le impuso nada. O sea que todo es muy relativo y habrá que ver la actuación o el grado. ¿No sería un agravante el que ella ostentara un cargo público? Depende, eso habrá que verlo en su momento, porque igual que estamos hablando también de la posibilidad del cohecho, o sea, si de alguna manera hubiera mediado algún tipo de compensación económica, alguna dádiva para conseguir esta calificación, pues sí, pero si no es así, todo dependerá de las declaraciones que hagan estos funcionarios y que se pueda demostrar. Todo esto es cuestión de prueba. Bueno, pues nos ha saciado la curiosidad porque no dejamos de escuchar hablar a unos y a otros sobre esta, que parece que cada día, ¿no?, tenemos un capítulo nuevo sobre el máster y se van añadiendo nombres, pero tampoco se ha especificado justamente lo que hoy nos ha contado Carmen Edrosa. Seguiremos hablando de este tema y de otros. Gracias. Vamos contigo, Maite García. Buenas tardes. ¿Cuáles han sido las noticias más vistas en nuestra página web por los telespectadores? Cuéntanos. Gracias, Cristina. Buenas tardes. Este miércoles es el Día Mundial del Parkinson. En Castilla y León afecta a más de 11.000 personas. 2 afectados con esta enfermedad nos cuentan cómo es su día a día. El Parkinson es la segunda enfermedad neurodegenerativa en prevalencia después del Alzheimer. Hablamos con Gaspar y Fernando, que nos acercan en primera persona a esta patología. El fundador de una de las redes sociales más importantes del mundo pide perdón por la filtración de datos a una consultora británica. Es una de las que más repercusión ha tenido en redes. Les hablo, como no, de Facebook. Un abogado de Valladolid está dispuesto a que Facebook pague por la fuga de datos de sus usuarios en España. Pero ¿cómo saber si usted es uno de ellos? Se lo contamos en rtvcil.es. Terminamos con una noticia que ha sido muy comentada. Correos presenta un sello para promocionar León, pero con la Catedral de Burgos. Sí, ha sido un error. Correos ya ha pedido disculpas por esta confusión y ha asegurado que intentará compensar este fallo con una nueva serie. Escuchen las declaraciones de su presidente. Recordarles, como siempre, que pueden ver toda la programación en directo que se emite en CIL 7 a través de la web en la pestaña La Carta. Muchísimas gracias. Feliz tarde. Gracias, Maite. Nosotros vamos a saludar a nuestro siguiente invitado. Él es un científico, es el señor Juan Hermoso, que es investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y va a hablarnos de las bacterias pseudomonas. Muy buenas tardes, señor Hermoso. Hola, buenas tardes, Cristina. Bueno, a los telespectadores de este programa les gustaría conocer cuál ha sido el hallazgo por parte de este grupo de investigadores del CSIC y de usted. Bueno, lo que se sabía desde hacía tiempo es que los antibióticos lo que hacen es destruir la maquinaria de síntesis de la pared bacteriana. La pared de la bacteria es como una especie de tela, de malla, que es la que protege a la bacteria y es esencial para su supervivencia. Entonces los antibióticos lo que hacen es bloquear las maquinarias que producen esa tela, ese mallazo encima de la bacteria, y se sabía que había bacterias resistentes que eran capaces de sobrevivir al efecto de este antibiótico. Nosotros lo que hemos hecho es determinar la estructura de una proteína, de una enzima, que lo que hace es reparar el daño que se produce por ese antibiótico y además, y eso es importante, desencadena toda la respuesta de resistencia de la bacteria. De modo que hemos descubierto un mecanismo con estructuras atómicas donde se ve todo el detalle de cómo se produce ese mecanismo de resistencia y reparación de la pared de la bacteria. ¿Y con esto qué conseguimos, señor Hermoso?
Claro, lo que estamos viendo es cómo se produce ese mecanismo de resistencia. Sí. Y entonces ese mecanismo nos da nuevas pistas, nuevas vías para desarrollar nuevos antibióticos que vayan dirigidos precisamente a bloquear ese mecanismo de resistencia. Hoy en día sabemos que la bacteria Pseudomonas aeruginosa, que es como se llama esta bacteria, es una bacteria especialmente peligrosa porque algunas de estas cepas son resistentes prácticamente a todo tipo de antibióticos. Entonces, encontrar nuevas dianas, nuevos sitios donde atacar con nuevos antibióticos es siempre una vía abierta y muy importante para el futuro, para desarrollar nuevos antibióticos. Vamos a intentar explicar, señor Hermoso, dónde está el origen de estas bacterias tan resistentes, porque bueno, desde el descubrimiento de la penicilina en el 1928, los antibióticos han sido una herramienta fundamental para salvar vidas. Millones de vidas se han salvado gracias al descubrimiento de los antibióticos. Pero, ¿qué ocurre hoy en día? Y ya lleva ocurriendo tiempo atrás, que nacen este tipo de bacterias resistentes donde las haya, que los antibióticos que veníamos utilizando en los últimos 80 años se hacen, no sé si no sirven, para algo servirán, ¿no? Pero se están encontrando un grave problema para la efectividad del antibiótico tal y como lo conocíamos. Es correcto. Lo que está ocurriendo es que hasta ahora, desde hace estos 80 años que llevamos usando los antibióticos, hemos pensado que, bueno, que todas las enfermedades infecciosas se podían acabar fácilmente con los antibióticos. Pero realmente lo que estamos viendo es que a lo largo de estos años las bacterias han ido adquiriendo resistencia a los antibióticos, algunas de ellas especialmente resistentes, como puede ser el caso de Pseudomonas, que está clasificada como una bacteria crítica por la Organización Mundial de la Salud precisamente porque es capaz de desarrollar una altísima resistencia. Y este problema de resistencia compromete no solamente digamos, las infecciones que podemos decir bacterianas, pero compromete todos los avances en medicina. Pensemos, por ejemplo, que un implante de una rótula puede tener una infección derivada de esa operación quirúrgica, y si esa bacteria que nos está infectando es resistente, no tenemos manera de acabar con ella. De modo que la Organización Mundial de la Salud ha hecho unas estimaciones para los próximos años que son realmente alarmantes. Estamos hablando que la Organización Mundial de la Salud estima que para el año 2050 podría haber 10 millones de muertes relacionadas con la resistencia a antibióticos. Esto sería mucho más que lo que produce el cáncer o lo que produciría el cáncer en ese momento. Sería una muerte cada 3 segundos, lo cual son datos realmente dramáticos. Sí. Con lo cual este descubrimiento va en pro de esa ayuda. Pero sí que me gustaría que antes de finalizar avisáramos una vez más, y desde el punto de vista de un científico, con la seriedad y el rigor que usted ha explicado este descubrimiento, que no hay que automedicarse, que no se puede abusar de los medicamentos. Yo tengo aquí un dato de Estados Unidos que habla de la mala utilización, por ejemplo, de los 40 millones de tratamientos anuales hospitalarios con antibióticos, señor Hermoso, 27 millones son innecesarios. Es una barbaridad. Sí, eso es realmente. La Organización Mundial de la Salud lo ha considerado tan crítico que ha dispuesto 9 medidas de intervención urgente. La primera sería una campaña de concienciación global en el cual vosotros estáis contribuyendo con esta difusión, en el cual se tiene que tener en cuenta que solamente los antibióticos se pueden utilizar en los casos en los que estén prescritos por el médico y sean absolutamente imprescindibles. Si nosotros tenemos una gripe que está afectada por un virus, no tiene ningún sentido tratar con antibióticos, porque lo que vamos a hacer es que vamos a ingerir esos antibióticos y las bacterias que tenemos en nuestro organismo van a desarrollar resistencia ante ese antibiótico cuando no están dirigidas contra la gripe. Otra de las medidas que propone la Organización Mundial de la Salud es la mejora de la higiene y la sanidad. En los países en desarrollo lo que se propone es directamente las medidas de higiene más básicas. Tenemos que seguir pensando que lavarse las manos es la mejor manera de prevenir
infecciones bacterianas, porque a través de las manos es donde entran buena parte de los contactos con las bacterias. Y después, en los países desarrollados, lo que tenemos que intentar es eliminar esas bacterias resistentes que abundan especialmente en los hospitales y al cual acudimos nosotros para cualquier tipo de tratamiento. Y ese es un problema grave porque en los hospitales hay una alta concentración de antibióticos y las bacterias que están viviendo en ese medio están muy acostumbradas a enfrentarse a estos antibióticos. Además de esto, lo que la Organización Mundial de la Salud está anunciando es que tenemos que desarrollar nuevos antibióticos, nuevas terapias, porque actualmente hay una disminución enorme en el número nuevo de antibióticos que se están produciendo. Ayer mismo había una reunión a la que asistí en la oficina del antibiótico de España, y era una asociación para el descubrimiento de nuevos antibióticos, y los datos que estaban dando eran realmente alarmantes. En este momento, en el 2016-2017, tenemos solamente 33 antibióticos que se están en proceso de desarrollo. Ninguno de ellos es nuevo para bacterias gram negativas. Esto quiere decir que son solamente variantes de antibióticos que ya funcionan, y por tanto es esperable que la resistencia por las bacterias sea muy rápida. De modo que lo que tenemos que hacer es alargar el tiempo de uso de los antibióticos que usamos actualmente, y para ello lo que tenemos que prevenir es el uso de antibióticos, el abuso de los antibióticos, no solamente en humanos, sino también a nivel veterinario. Hay una noticia reciente de hace un mes por el periódico británico The Guardian, donde decía que se habían detectado cientos de toneladas de colistina que se enviaban a la India para el crecimiento de los pollos. Esto no se hacía en las granjas, no se hacía simplemente para tratar a los pollos, sino simplemente para que cogieran peso. Y para aquellos escuchantes o televidentes que estén viendo el programa, decirles que la colistina es el antibiótico de último recurso, es el que utilizamos en medicina para los casos desesperados. Si nosotros estamos dando cientos de toneladas en granjas de pollo simplemente para que cojan peso, es realmente prácticamente abonarnos al suicidio. Menuda afirmación acaba de transmitirnos, de verdad. Estaríamos horas escuchándole. Gracias, Juan Hermoso, que además es paisano y sentimos mucho orgullo por ello, de León, de San Martín del Camino. Un abrazo muy fuerte, gracias, y adelante, y la población a hacer lo que tenemos que hacer. Gracias. Muchas gracias a vosotros. Bueno, me voy hasta nuestro escenario porque tenemos a un grande, un silbido del cine. Está con nosotros Pur Savoy. Hola, ¿qué tal? Cristina. ¿Qué tal? Encantada de tenerte con nosotros. Vamos a ver, un músico especializado en el silbido. A ver, sílvame. Oye, suena distinto. En el arte de este hombre que lleva toda su vida silbando. ¿Tú? Bueno, es que yo al principio yo quería ser cantante y fui a un concurso. Sí. Que era para cantar, y daban 20 duros y un bote de colacao. Total. Toma asiento. Estate cómodo, que bueno, tú puedes hablar. Podemos, y entonces resulta que no sabía, o sea, yo hacía un rock, y resulta que no sabía el solo, porque lo había aprendido en 3 o 4 días que mi primo me lo enseñó. Me enseñó la guitarra, yo no sabía tocar. O sea, sí, en un... Necesito ganar ese concurso. Como sea. Como sea. Y entonces pues fui, y el primer día nada, me dijeron, ¿tienes partituras, tienes guitarra? Por eso le dije a mi primo que yo sabía que él tocaba un poco, y me enseñó 2 acordes, y allí empecé yo. Y se me hacía que había el tema de los pianos y eso que suena, la guitarra. Y entonces se me ocurrió silbar. Ah. Y eso llamó la atención. ¿Y te acuerdas de aquel silbido de hace taitantos? Taitantos y taitantos. ¿Taitantos? Es que ya tengo todos los años que no tienes nada, estás estupendo. Bueno, pues te arrancaste ahí con ese silbido y... Sí, me arranqué. ¿Y hasta hoy? No es que me arranqué. Es que yo empecé a grabar discos cantando, y luego después, pues en algún sitio metí el silbidito, pero ya un productor no para Estados Unidos, para Colombia, algunos países sudamericanos, pues me quería llevar y me dijo, tienes que grabar estas canciones del western.
Ahí voy. Y entonces es ahí donde empezaron a encasillarme. Ahora, el bueno, el feo y el malo. Ay, a cualquier madre. país que voy, siempre me piden... ¿Cómo no te lo van a pedir? Yo también te lo voy a pedir. Ya estoy hasta el gorro de la misma canción. Yo lo entiendo, pero bueno, a ver, por favor. Y ahora estaba... que se me va a olvidar. ¿Qué? Que le tengo que decir... seguro que se me vamos a olvida. hablar de todo, ¿eh? Tú sí, tranquilo. de todo. Pues entonces estupendo. Venga. Le tengo que me transmite Cristina Bianco que os dé un beso a todos. Bueno, pero Elena, no la cambies de nombre. Cristina soy yo, ella es Elena. Pero da igual porque todo queda en casa, no pasa nada. ¿En qué estaría pensando? Bueno, pues entonces Elena me ha dicho que os dé un beso. Hombre, claro, y nosotros a ella. Y luego después tengo que decir que mañana... No, el viernes, que no sé ni qué día estoy. Hoy miércoles. Me he pegado un tute de París. A ver, que tengo yo aquí la chuleta para que no nos falte. A ver, sí. ¿Cuándo cantan en el Teatro Cervantes? A ver, sí. El viernes, ¿a qué hora? Pues el viernes a las... Tú lo sabrás. A la hora de siempre, habitual. A la del vermú. A las 21. A las 21 horas. A las 21, me encanta. Bueno, me voy a poner la gorra yo. Y yo tengo que decir también que viene un grupo que he estado ensayando esta mañana con ellos en Madrid. Maravilloso, Francis, un besazo. ¿Tú lo conoces? Hombre, claro. Bueno, pues, ¿quién no conoce a Los Brincos? Bueno, y entonces me han estado acompañando, chicas. Me ha dicho que es un grupo de rock con todo el power, con todo el poder. Sí, que bien habla inglés. Y luego también... ¿Pero no me vas a silbar? Sí, claro. Venga. Que te voy a silbar, pero espera que se me olvida. Mira, yo no sé, aquel chico que ves ahí en el sofá... es un fan. Le gusta es un fan. Yo no sé, ¿tú cómo le verías? ¿Como el bueno, el feo o el malo? Pues, ¿dónde le encajaría? No sé. Yo creo que ese... Es que no sé por dónde tirar. No sabemos... No, es amigo y compañero. ¿No tenemos un plano del señor Castañeda? Que sí, hazle un primer plano y ya la gente que decida si es bueno, feo o malo. Bueno. Se me olvidaba que voy a firmar mi libro, el último libro, en la librería Astor el viernes a las 12. ¿Ya has hecho toda la publi del mundo? Espera. Pues ahora me tiene... ¿Más? No, bueno. es el saludo. Y luego, viene un guitarrista de flamenco que hace jazz fusión conmigo también. Todo en el mismo... Tú tienes que estar con lo bueno lo mejor. Porque Pues tú eres un artista, llevas toda la vida y sabes perfectamente con quién te juntas. O sea, que bueno tiene que estar. Me encanta cómo eres, qué natural eres y qué graciosa. Bueno, pues, que ahora sí que me vas a silbar, ¿no? Sí, ahora te voy a silbar lo que tú quieras. Venga, a ver, ¿qué me vas a...? Además, eres capaz de imitar a todo tipo de música con los silbidos y de todo, ¿no? Sí, puedo hacer jazz, country, folk, rock. Pues venga, una cosita así, Voy a silbar lo que toda la gente me pide. Te pide.